Psicología existencial. Tenemos a Alport, Gordon Alport, el que escribió sobre la personología, Rollo May, Carl Rogers, entre otros, ¿no? Los existencialistas sin duda que se remiten a Sartre y el proyecto que somos, ¿no? La angustia existencial y otras variables, así como Heidegger, y por qué no también incluir al propio Ortega y Gasset. Para quien somos un programa, un proyecto en devenir. La psicología existencial considera esto y también las fuerzas, o sea, los dinamismos que dominan una existencia, ¿no? Ellos se centran en el único dato real que consideran que es la persona en sí mismo como totalidad, ¿no es cierto?, alejado de la visión de túnel de considerar a una persona desde uno de sus aspectos, ¿no? Entonces, consideran algunos principios, por ejemplo, la centración en sí mismo, ¿no es cierto? Se pregunta May, ¿acaso la neurosis no es, dice, precisamente el método que usa el individuo a fin de preservar su propio centro, es decir, su propia existencia? Bueno, luego de amplias elaboraciones, observa que cuán inadecuado resulta definir la neurosis como una desadaptación, porque es una forma de adaptación, digamos. Recordemos que Pichon resolvía el síntoma como una solución fallida, en cambio acá dice que es una forma de solución, ¿no es cierto? La neurosis precisamente es una adaptación y ahí está su mal, dice. Otro principio es que toda persona que existe posee la característica de autoafirmarse, ¿no es cierto?, de la necesidad de preservar el centro, digamos, en relación al entorno, al medio, ¿no es cierto? En este sentido, entonces, esta persona tiene la capacidad o la voluntad de decidir, de elegir, ¿no es cierto? El otro principio importante, el tercero, es que todas las personas existentes tienen la necesidad y la posibilidad de salir de su centro a fin de participar con otros seres. O sea que, por ejemplo, si el neurótico experimenta cierto temor de perder su propio centro conflictivo, su foco de vida, donde rehúsa salirse de sí mismo, se conserva con cierta rigidez, etc. No obstante, su crecimiento resulta bloqueado, ¿no es cierto? De modo que esta cierta descentración hace falta, ¿no? La pauta neurótica más común que observa May es que la dispersión de la propia personalidad en la participación e identificación con otras personas, es decir, que se despropia, se vacía. El cuarto principio es el aspecto subjetivo que une esto de tener un centro, pero también la percatación, o sea, la conciencia, ¿no? Pero también esto genera ansiedad, etcétera, ¿no es cierto? Que también puede ser entendido como la angustia existencial. Y el quinto principio se refiere, en cambio, a una característica distintiva, ¿no? La autoconciencia, ¿no? Que apuntan a eso, y es que sería la forma peculiar humana de percatarse de la autoconciencia, ¿no? Que lo vinculan con la vigilancia, con el cuidado, etc. De modo que la psicología existencial, entonces, con Taylor de Chardin, cuando hay un nuevo cambio en la vida de una persona, se reestructura toda la gesta, digamos, no es solo un aspecto, digamos. Cambia los distintos aspectos de la subjetividad. Se centran en la existencia y no en aspectos elementales, y entonces la tarea es la percatación, la toma de conciencia, la autoconciencia, percibirse en el mundo con un proyecto, con una orientación, es decir, que tenga un sentido existencial también. Esto es muy importante, el tema de que la vida tiene que tener un sentido. Así que son algunas cosas de la psicología existencial.